pues dudó. ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho a ti que te va a sanar de tu enfermedad? ¿Ah? ¿Cuántos aquí creen que Dios sana? Usted sabe una cosa, Dios sana hasta el SIDA. Dios sana hasta el SIDA, el cáncer. No hay enfermedad que resista el fuego del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios es más penetrante que toda espada de 2 filos. Y yo le digo eso por experiencia, hermano. Porque en los años pasados hubo un tiempo que yo me alejé de los caminos del Señor. Estuve un alejamiento de los caminos del Padre Celestial. Mi madre falleciendo, mi madre fue una sierva del Señor y no pude entender cómo ella estuvo en una cama por casi un año de cáncer, y eso yo nunca como que lo pude atragantar y me puse como que un poco, ¿verdad?, rebelde con Dios y me alejé de los caminos del Señor. En ese espacio, y quiero llevarle esto porque quiero que usted vea el poder de Dios, yo estuve con una persona compartiendo, y esta persona tenía SIDA y yo estaba con esa persona. Pero usted sabe una cosa, que cuando Dios tiene un propósito con usted, no hay diablo que detenga el propósito de Dios. Y Dios me estaba velando. Dios me estaba velando y Dios estaba esperando en mí y me guardó. Yo me he hecho los análisis, ya estoy cansado de hacérmelo, porque eran para 5 años, ya yo ha pasado como 12 o 13 años que no me ha pasado nada. ¿Y quién me guardó a mí si no fue Dios? Fue Dios. Dios me guardó a mí de esa enfermedad mortal. Y si lo hizo por mí, lo puede hacer por usted. Lo puede hacer por su familia, por su hermana, por su hermano, por su padre, por su hijo. No importa la enfermedad que haya. Tenemos que creer. Y Sara no creyó. Sara no creyó. Y dice que Dios entonces, dijo entonces Sara a Abraham: yo ve que soy estéril. Tengo una sierva, le dijo. Voy a hablarlo de acá, ¿verdad? Porque si me pongo a esto vamos a tardar demasiado. Tengo una sierva, Agar. Y Sara hizo lo que era en contra de la naturaleza. Sara le dijo a Abraham: coge la sierva mía y entra en ella, y así podemos tener descendencia. Fíjense, Sara se volvió en contra de la naturaleza, en contra de la costumbre, y permitió darle una mujer. Pero ¿cómo va a hacer usted eso? ¿Cómo usted le va a dar una mujer a su marido? A veces pasan cosas, hermanos, que tenemos que tener cuidado. Sara se descuidó totalmente espiritualmente hablando, y le dijo a Abraham: ¿por qué dudó? Porque no creyó la voz de Dios cuando el ángel le dijo: mira, le dijo a Abraham que él traería de su prole. Vamos a ver qué dice ahí. Dice en el verso 4: y se le allegó a Agar, la cual concibió, el 4, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Después que entra Agar y Abraham, queda encinta. A veces es mejor esperar en Dios, aunque tarde un poquito más, aunque las cosas sean un poquito más lentas, pero si Dios está bregando en el asunto es mejor, porque Dios conoce todas las cosas, no hay nada que Dios no pueda hacer. ¿Acaso hay algo imposible para con Dios? Nada es imposible para con Dios. Miren, yo me acuerdo cuando yo estaba allá afuera, yo me crié en los caminos del Señor, pero me crié un poquito, pues, los hijos a veces, ¿verdad? Llegamos a la edad de maduro, ¿verdad? Maduro es decir que somos mayores, y pues
queremos independizarnos, creemos que conocemos el mundo, la vida, y nos vamos a enfrentar y nos vamos, y nos alejamos de los caminos del Señor. Eso pasa con muchos hijos de personas que servimos al Señor. Yo tengo 5 hijos, y de los 5 hay uno nada más que está en una iglesia liberal en Florida. Pero por lo menos tengo una iglesia liberal que me la acerco y le hablo la verdad poquito a poquito. Y tengo otro que cada vez lo cojo y le meto con la Biblia por los cascos, hablando de que la iglesia católica no va a encontrar la salvación. ¿Y qué surge? Pues que si esperamos nosotros en el Señor y nosotros, ¿verdad?, dejamos que Dios dirija nuestra vida, pues estamos en bien. Pero cuando nos hacemos nosotros y esto está pasando mucho en muchos hogares, los hijos como que se apartan de los caminos del Señor, no quieren servir al Señor. Y yo le quiero decir a usted, madre que me está escuchando, y padre que me está escuchando, que no pierda su esperanza. No pierda su esperanza. Yo fui, como dije ahorita mismo, nacido y criado en los caminos del Señor, pero me puse rebelde y me fui de mi casa, y para hacer la historia larga corta, me fui por el mundo y me metí en pandillas. Primero estuve en pandillas de calle y después estuve en pandillas de motoras. Mi madre, una mujer, miren, se llamaba como Cándida Reyes, como Candy. Mi madre, ya no pudiendo hacer más nada, porque ella oraba y no veía nada, cogí un día y yo llegué a dormir en casa. Miren lo que es la fe de un cristiano, de un hombre o una mujer de Dios. Y a Dios, Señor, como no puedo hacer más nada, voy a hacer esto. Y cogió mi ropa. Yo me pasaba con maones, con bandejas en la cabeza, el pelo largo, una barba larga, pesaba 300 y pico de libras. Era un balbú feo, feísimo, porque ahora soy feo, antes era feísimo. Y en la motora, mi vieja, la viejita de casa, cogió aceite que tenía. Esto no es bíblico, hermano, pero a veces por la ignorancia de nosotros, Dios obra. Porque cuando Dios le dijo, Josué dijo, detente sol, el sol no se detiene. Pero Dios sabía lo que él estaba pidiendo y Dios se lo iba a conceder. Y mi mamá cogió un aceite ungido que tenía y dijo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre tuyo y en el nombre del Espíritu Santo, libera a mi hijo. Libera a mi hijo de estos caminos. Libéralo, Señor, porque tú eres el único que lo puede hacer. Óigame, mi hermano, a la semana siguiente me ha dado a mí esa cosa, que yo quería cambiar, que yo quería salirme de las pandillas. Cuando voy que me quiero salir de pandillas, no podía, porque tenía casos en los tribunales, y cuando voy a los tribunales, se supone que no me dieran traslado para Puerto Rico.